Audiovisuales presentó el anterior programa con el patrocinio de Maestros. Llora. Él también. Él habla. Ella también. Él sueña. Ella también. Ella se enamora. Él también. Ella ríe. Él también. Para vivir en sociedad, debemos aceptar que las diferencias externas esconden lo iguales que somos por dentro. Presidencia de la República. Está transmitiendo Canal A. Televideo presenta el siguiente programa. Buenos días. En nuestro último programa dentro del ciclo sobre la adicción hablaremos de cómo tratar y cómo prevenir esta enfermedad. Nos acompaña nuevamente el director del Centro de Información sobre Adicción al Alcohol y a otras drogas, el doctor Hernando Bernal. Doctor Bernal, cuéntenos cuál es el proceso que tiene que seguir una persona para poder recuperarse. En la mayoría de los casos, el tocar fondo, cuando la persona tiene crisis de orden económico, físico, social, laboral, mental o espiritual, considera que ya el consumo de la droga no es gratificante, de la sustancia psicoactiva, del alcohol, y sufre más al consumo, ya no encuentra el placer ni la anestesia que encontraba anteriormente, su organismo está saturado, y posiblemente los problemas le muestran que se acerca a los fines a los cuales ha llegado la mayoría, tristemente, de los adictos, que es la descomposición familiar, la pérdida del trabajo, en algunos casos la locura, en muchos casos la muerte prematura y en muchos casos la cárcel, porque para consumir en exceso pues hay que delinquir y estar cerca de los delincuentes. Este Sí. tocar fondo, doctor Bernal, está por lo general relacionado con el deterioro de todas las relaciones que hay alrededor de la persona. Usted acaba de mencionar la familia, de pronto el trabajo, la educación, o sea, está totalmente como fuera de la sociedad. Pero este proceso, este tocar fondo, ¿ocurre siempre en todas las personas o hay personas que no sienten ese tocar fondo? Es difícil que una persona, casi imposible, haga conciencia y busque la ayuda cuando el alcohol o las drogas le están causando bienestar, lo divierte. En ese momento, cualquier cantidad de campañas donde le digan no lo haga, pues va a ser inútil. Sin embargo, dado el nivel moral de algunas personas, existen fondos muy tenues que para otros serían ridículos, como que le llame la atención un hijo querido, y le diga, tú eres muy bello, muy bella, normalmente, pero cuando te emborrachas, eres un desastre. Eso para mucha gente ha constituido un fondo. Para muchos otros ha sido despertarse en la cárcel después de un siniestro, con muertos inclusive. Para muchos ha sido la amonestación de su familia, si usted sigue abusando, se va a tener que ir de la casa. Para otros ha sido la pérdida del matrimonio o de sus hijos amados, y para otros, tristemente, ha sido la suma de todos esos acontecimientos para que haga conciencia. Estará listo para recibir la ayuda, porque definitivamente solo no puede, por voluntad, por disciplina que tenga. Y se dan muchos casos, conocemos deportistas muy brillantes, el caso de Pambelé, solo no pudo. Conocemos el caso de personajes de jet set internacional,
cantantes, que han hecho toda suerte de intentos por sus propios medios, pero no lo han logrado. Es superior a la voluntad y al conocimiento. Definitivamente, una vez que el individuo toca a fondo, bajo su propio criterio, ese no se lo establecen otras personas, busca o debe buscar ayuda, porque solo es casi imposible. Después de esa primera etapa, ¿qué sigue dentro de la persona que se quiere recuperar? Muy bien, buscar ayuda. Ahora más que nunca, en Colombia hay una buena cantidad de organismos y parte de ellos en este momento en Bogotá lo encuentran en la página 23 de las páginas amarillas, una buena cantidad de centros de información y de ayuda, algunos oficiales, otros particulares, algunos gratuitos como CESAP, que no cobra por sus consultas y por su asistencia, y otros que pueden ayudar a desintoxicar al individuo y a manejarle otras patologías de orden psicológico. Hacemos una pequeña pausa para ir a comerciales y ya regresamos con ustedes aquí en Salud. ¿Ha quedado su costoso procesador de alimentos oculto bajo el polvo? No se preocupe, lo que usted necesita es Raya Magic. Existen muchas formas de ver la actualidad, para verla clara, completa y optimista. Buenos días, Colombia. El informativo de primera hora con una amplia visión de la actualidad. Para despertar su interés. Buenos días, Colombia. La nueva forma de participar del diario acontecer. En Buenos Días, Colombia. Un nuevo estilo de periodismo desarrollado por un equipo de profesionales de primera. Abra bien los ojos a las 6:30 de la mañana por el canal A, porque usted tiene mucho que ver con Buenos Días, Colombia. Venganza, Voy a hacerlo pedazo. codicia, Voy a ser el primero. chantaje, Nadie me dice a mí lo que yo tengo que hacer. ¡Suelta! Te voy a matar. desilusión, No voy a volver a enamorarme nunca. volver a empezar. Lunes a viernes 3 de la tarde, Cadena 1. Doctor Bernal, en ese procedimiento que lleva a la persona para que se recupere de una adicción, ¿cuál es la siguiente etapa después de que sabe primero que tiene un problema, luego tiene que pedir una ayuda? ¿Cuál es la siguiente etapa? Los consejeros, los expertos y los compañeros que va a encontrar le van a pedir ante todo buena voluntad. A diferencia de lo que se presume, en el adicto no se recomienda la fuerza de voluntad. Se diría que en un adicto no existe, que se muere sin estrenar la fuerza de voluntad. Y la buena voluntad le permite llegar a donde tiene que llegar. Buena voluntad para seguir las enseñanzas, buena voluntad para aceptar su condición, buena voluntad para agruparse con los adictos que se han recuperado. En adelante la reunión será con los ganadores, quienes ya dejaron de hacerlo. En estos centros, como quien dice, las personas con alguna adicción están viviendo constantemente a toda hora, o es por etapas, por la mañana, día de por medio. Las clínicas especializadas en tratamiento para manejar la recuperación y otras afecciones emocionales, manejadas por psicólogos respetables, por psiquiatras, por médicos, le dan tratamiento físico al individuo y logran que su cuerpo regrese a la normalidad. En la parte psicológica se empieza una preparación como una regresión a la normalidad, como una reprogramación de sus emociones a través de la terapia de Alcohólicos Anónimos, concebida en 12 pasos magistrales que orientan de una forma sencilla, mas no fácil, al individuo. En la clínica, pasado un tiempo que ya lo han nutrido nuevamente bien, que han limpiado parte de las toxinas, y que lo han invitado a tomar nuevos hábitos para reemplazar, para sustituir aquel tiempo que invertía en la droga con cosas sanas. Entonces le recomiendan su asistencia por el día de hoy, para el resto de la vida, a los grupos de apoyo, Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, que por fortuna se encuentran ya en casi todo el mundo. ¿Es el mismo procedimiento de recuperación para las personas que fueron adictas al alcohol y a las drogas? Sí, una vez que la persona ha detenido su enfermedad
no se le puede llamar que se curó de la adicción, detuvo su adicción, pero la adicción sigue latente y el riesgo de volver a consumir está vigente. Anoche en un grupo de apoyo escuché una frase un poquito folclórica, pero muy cierta. Decía, estos grupos venimos y Dios nos da gasolina para 24 horas nada más. Debemos volver una más reunión a las 24 horas para tomar otra dosis de combustible que nos permita vivir felices, muy felices, sin esclavizarnos de las sustancias que antes nos causaron alegrías artificiales. Es conveniente regresar a estos grupos donde, a diferencia de lo que siempre sucedió, que se le dijo al adicto, no lo haga, no lo haga, no lo haga, pero sigue haciéndolo, se le dice, ojalá no lo haga. Si lo quiere seguir haciendo, hágalo. Pero venga, le contamos cómo fue que nosotros dejamos de hacerlo. Y eso obra milagros, verdaderos milagros. En esas terapias de grupo siempre se habla sobre las experiencias que se han tenido y cómo están saliendo adelante. Esa es parte del tema que se maneja en las reuniones, pero también continuamente se le da lectura a los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que manejan el proceso de rendición, de aceptación y, ante todo, la búsqueda de los valores espirituales y de un Dios como cada cual lo conciba. No es un concepto religioso, sino espiritual. Se habla más de Dios que de alcohol o de drogas. A ver, primero cuénteme, ¿cuáles son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos? Es un proceso que habla en el primero de aceptar que la vida es ingobernable. En el segundo, que hay que buscar la ayuda de un poder superior. Para un ateo, por ejemplo, el poder superior se puede ser el grupo, el concepto global del grupo. Un tercer paso que habla de una actitud de rendición de alto contenido espiritual, y es entregarle la voluntad y la vida a Dios. Eso significa temer sus leyes y obedecer sus mandamientos. Pero insisto una y muchas veces que no es de carácter religioso, porque este programa funciona para el musulmán, para el sintoísta, para el hinduista y desde luego para el cristiano, que es una religión de amor y de ayuda. Vienen unos pasos más que permiten identificar los defectos de carácter y presentarlos sin ningún temor ante gentes que también presentan el mismo panorama, no hay miedos. Viene luego un paso de buscar humildemente que no se repitan esos errores, invocando la ayuda de Dios. Viene elaborar una lista de las personas a las que se le hizo daño y tratar de enmendar ese daño, pero sin abrir viejas heridas. Viene luego un paso que nos recomienda el 10º, volver a hacer inventario continuamente sobre lo que está bien y corregir lo que está mal. El paso penúltimo habla de buscar a Dios a través de la oración y la meditación como un ejercicio constante y que resulta muy terapéutico. Y finalmente, al haber transcurrido esos 12 pasos, manejar esa buena conducta, esa sana vida y llevarle ese mensaje a través de no promoción, sino de la fijación que puedan hacer otras personas sobre ese proceso y ese cambio espectacular que se mantiene anónimo. ¿Por qué? Porque el individuo puede volver a caer, no puede vanagloriarse, sino que tiene que mantener como una pequeña conquista que puede ser diferente el día de mañana. Es un proceso bien interesante y que en este momento es aplaudido por quienes lo han estudiado, porque después de 60 años sigue vigente. Estos grupos están conformados por lo menos jóvenes, aparte señoras, amas de casa, aparte señores, aparte, o sea, ¿es como un perfil específico para cada grupo o todos están...? Son heterogéneos, dan cabida a todas las edades, a todas las condiciones. Hay grupos que manejan solamente la conducta alcohólica, definitivamente grupos cerrados de Alcohólicos Anónimos. Cuando una persona con otras adicciones llega a este grupo, en forma muy gentil lo reciben, le explican, le entregan literatura y lo invitan que vaya a un grupo donde lo pueden ayudar más, donde va a escuchar más experiencias con la marihuana, con la cocaína, con la heroína. Estos son los grupos
de narcómanos anónimos que cada día ganan más terreno, pero Alcohólicos Anónimos está en el mundo entero. Si una persona en provincia tiene problemas con la droga, por citar una ciudad lejana, en Leticia, y no hay grupos de narcóticos anónimos, el programa de Alcohólicos Anónimos le sirve bien. Todo lo que tiene que hacer es cambiar el término alcohol por droga y la recuperación, por lo menos, es la misma. Estos peldaños que usted me acaba de describir, ¿son los mismos para los narcóticos, narcóticos anónimos? Sí, narcómanos, sí, algunos lo llaman narcóticos, sí, y algunos lo llaman narcóticos. Y también para los alcohólicos. Para los alcohólicos. Y también, extrañamente, le sirve para otro tipo de adicciones. En Estados Unidos manejan grupos de jugadores anónimos, de comedores compulsivos, de neuróticos anónimos. Ese mismo programa sirve, porque como le comentaba, habla mucho más de Dios que de las sustancias que causan la esclavitud. Es un fenómeno denominado el milagro del siglo XX, por gente que lo ha mirado desde afuera. ¿Por qué hacen tanta como insistencia en el concepto de que las sustancias psicoactivas como el alcohol y las drogas están afectando directamente el cuerpo, la mente y el espíritu? ¿Por qué meten la parte del espíritu en esta parte? Definitivamente, en la primera degradación el cuerpo sufre, desde el primer cabello hasta la última uña, todo sufre. Las sustancias tóxicas del alcohol, el etanol, de la marihuana, de los precursores de la cocaína, prácticamente envenenan todo el organismo. El cuerpo se enferma todo. Antes se decía que el alcohol, que el hígado, que los nervios, no, es definitivamente todo. Este es el concepto médico avalado por la Organización Mundial de la Salud. El sistema nervioso y el manejo del ego, la psiquis de la persona, se trastorna de gran manera. El adicto pierde el control y sus instintos en todas las direcciones. Definitivamente el adicto se enferma en segunda instancia de su conducta y su relación con los demás empieza a ser absolutamente anormal. Finalmente los valores que nos distinguen a los seres humanos y que ha sido el gran don de Dios se va perdiendo y se pierde el respeto a sí mismo y se pierde el respeto a los demás y se pierde el respeto a Dios, incluso se le llega a echar la culpa a Dios de la desgracia. Entonces ya un individuo que no tiene respeto por nada ni por nadie puede delinquir con una gran facilidad. A ver, dentro de las personas que tienen alguna dependencia, digamos drogas especialmente, ¿todavía les queda como esa fe para creer que existe algo supremo? Pues si quieren llamarlo Dios o lo que sea. El gemido en el dolor del alma, del cuerpo, típicamente es, ay Dios mío, ayúdame. Ese gemido existe. Todo indica que por rebelde que sea la persona, que por ateo que sean alguno o agnóstico, siempre en el fondo de su ser hay esa luz de esperanza de ese poder extraño, indescriptible, que para quienes tenemos fe y cuando ellos adquieren esa fe, es definitivamente un Dios omnipotente, omnipresente y hasta milagroso, que generalmente tiene una compasión muy especial con el adicto y su infierno lo convierte un día en un buen vivir, en un buen ejemplo. Muchos dicen que consideran que la adicción es la única enfermedad que Dios se reservó para curarla por sus propios medios, porque fíjese bien que no hemos citado ningún medicamento. Hablamos de amor, hablamos de reconciliación, hablamos de perdón, hablamos de humildad, hablamos de honestidad y hablamos de servicio a los demás, que es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Aunque sí quería preguntarle un poco de la parte médica, porque tengo entendido que es importante la desintoxicación tanto para los alcohólicos como para los adictos a las drogas. Es importante ese Sí. paso, ¿no? Desde luego que la persona empieza a regresar a la normalidad en el mismo instante que suspende su consumo. Empieza a eliminar muy lentamente. Pero en algunos casos muy severos, donde hay convulsiones, donde hay delirium tremens, que es un estado terrible, es una locura en vivo, porque el individuo en el síndrome de abstención o por el abuso de la sustancia
empieza a ver alimañas inexistentes en un recinto, en una calle, a plena luz del día, y puede escuchar ruidos inexistentes. Y esta es una locura terrible, porque no se puede calmar fácilmente. En algún momento los médicos y los expertos, los psiquiatras, los psicólogos, le dan al individuo ansiolíticos, sedantes, y hacen menos severa su situación, porque en ese estado el individuo se puede matar fácilmente antes de seguir en esa tortura. Luego también los nutren, porque en los extremos ya, en los últimos peldaños previos a la locura o a la muerte, el adicto está muy desnutrido, ha descuidado sus alimentos, ha descuidado la nutrición, y tiene pues las dolencias típicas de la carencia de una buena nutrición, entonces lo van a nutrir. O sea que el médico es parte muy valiosa en la recuperación, así como el psiquiatra y el psicólogo en los casos severos. Hay muchos casos donde por no tener los recursos comienzan con tremendo dolor y esfuerzo su programa de 24 horas en Alcohólicos Anónimos y lentamente van regresando a la normalidad. Este es un proceso que en la primera etapa, sin la asistencia médica, toma típicamente 90 días para regresar a cierto grado de normalidad en el alcohólico. En el caso de la marihuana toma un poco más de tiempo, porque algunas sustancias de la marihuana quedan en el cuerpo y a veces recurren, quedan en los tejidos grasos y se aparecen en forma espontánea cuando menos se debiera y le cambian el estado de ánimo al adicto. Doctor, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con ustedes aquí en Salud. Existen muchas formas de ver la actualidad, para verla clara, completa y optimista. Buenos días, Colombia. Doctor Bernal, hemos hablado de los tratamientos contra las adicciones, pero ¿cómo prevenir esta enfermedad? Definitivamente la vía para prevenir, y de la cual debemos hacer parte todos los colombianos, es la información, definitivamente. La información sobre este fenómeno para prevenir. En el ámbito hogareño recomendamos vehementemente enseñar a los niños desde temprana edad a decir no al cigarrillo. Este es un buen paso. No fumo y no fume en mi presencia. O se sale el niño del sitio o se sale el fumador. Este es un buen principio que lo han practicado en el estado de Florida en los últimos 10 años y ha servido bastante. Ese niño adelante le dirá no al alcohol y obligatoriamente le dirá no a la droga. De otro lado, la búsqueda de los centros de información es necesario para quien crea tener un problema en la familia o un problema que se está acercando. El individuo solo no puede, y universalmente se dice, el único tratamiento eficaz contra la adicción es la prevención. En nuestro país, ¿cuáles son los centros o por lo menos dónde puede acudir una persona que sabe de alguien que está metido en este rollo o de pronto que es ella misma la que está sufriendo? En el directorio telefónico, páginas amarillas 23, encuentra una lista larga y pueden acudir a nuestra fundación. Teléfonos 215-0527, 2-133-888. ¿Ustedes proveen solo de información a las personas que la quieren? Y podemos inducirlos a los grupos o a las clínicas, depende de su situación, podemos orientarlos. Orientarlos, exactamente. Y es un servicio gratuito. Indiscriminadamente, sean jóvenes, de cualquier mayores. lugar. Si quieren escribir de otras ciudades, pueden hacerlo al apartado 100-138. Les contestamos y les enviamos folletos en forma gratuita. ¿Tienen su base aquí en Bogotá o también tienen regionales? Únicamente en Bogotá. ¿Y qué pueden hacer las personas que viven en, digamos, en Leticia, en La Guajira, en Ibagué? Inexorablemente acudir a Alcohólicos Anónimos. No hay otra alternativa, y incluso para los ciudadanos que viven en Montreal y en Nueva York y en París, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, es la respuesta. ¿Cuál es la ayuda que se recibe del Estado en este caso de las adicciones? Muy poco, hasta el momento muy poco, pero se está haciendo conciencia. Y si un legislador hiciera la siguiente operación, se llevaría una gran sorpresa. De los 300.000 millones que se reciben mensualmente por impuestos de estas sustancias
cerveza, alcohol, cigarrillo, se destinara el 10% para la prevención, el Estado se ahorraría inmensas sumas en improductividad, hospitalización, cárceles y homicidios. Hoy el Tiempo reporta un récord monstruoso, el Tiempo, el diario de hoy, 127 muertos por cada 100.000 habitantes, más que en los países que están en guerra. La prevención es definitivamente la mejor inversión que puede hacer el Estado y en proporción a la calamidad es muy poco o nada lo que se ha hecho. Si se le prestara la atención que se le prestó, por ejemplo, al caso del cólera, tendríamos muchos centros, tendríamos muchas campañas, tendríamos muchos médicos especializados, pero en honor a la verdad, creo que apenas comenzamos o muy poco se está haciendo. Bueno, doctor Bernal, le agradecemos mucho su compañía y a todos los colaboradores del CESAD durante este ciclo de información sobre la adicción. Muchas gracias a ustedes. Bueno, a ustedes los esperamos en nuestra próxima emisión con otro tema muy interesante sobre salud. Que pasen un feliz día. Los amaneceres en Buenos Días Colombia serán al lado de la selección nacional. Los enviados especiales Ricardo Alfonso y William Vázquez nos contarán la verdad sobre el desempeño del equipo. Durante la Copa América madrugue con Buenos Días Colombia. Televideo presentó el anterior programa. Está transmitiendo Canal A.